Bueno, buenas tardes, gente, muchísimas gracias por venir, amigos, conocidos, familiares. Yo, antes que nada, bueno, estoy muy agradecido de estar invitado acá, a pesar de algunas peripecias que tuve, porque no sabía si estaba anotado o no, pero bueno, finalmente lo estuve. Y es una muy buena idea, y sobre todo estar en una feria que son 30 años, parece mentira, 30 años, yo vine a varias. Y hoy es todo un evento para Santa Fe, Ciudad del Libro, me encantó, además el título. Decía yo acá estoy presentando mi segundo libro. El primero fue Puro Cuento, y salió flaquito, pobrecito, muy pobre, con una letra muy chiquita, y no apto para la franquicia. Pero ahora, el segundo sí está, ya cambió, porque yo le dije a mi editora, che, vamos a hacer algo por la gente que ve poco. Entonces, como digo, este libro sigue el mismo estilo que el anterior. Digamos, son cuentos cortos, fundamentalmente, y yo tomo esto sobre todo porque, bueno, al decir de Borges, la narrativa larga medio que cansa, es antinovela. Acá mi amiga que participa del curso de Borges me hace así. Entonces decía, está haciendo un laberinto en el relato de las novelas, 600 páginas, 800, es imposible. Uno pierde el ritmo, hasta se pierden los personajes, se pierde el hilo. Entonces, el consejo es el cuento y, bueno, en el caso mío, yo elegí el cuento y, bueno, me revelé en los grandes, digamos, en los grandes cuentistas del mundo y de los nuestros. En el caso de mío, a mí me pegó mucho. Yo empecé leyendo a Poe hace mucho. Evidentemente es un cuentista grandísimo y profundo y de gran respeto. Pero a mí un día me pegó Guy de Maupassant, porque Guy de Maupassant es un autor que hoy casi no se lo lee. Yo considero para mí que es un gran cuentista. Me animo a decir por encima, insisto, para mi subjetividad es más, está por encima de todo. Sin prejuicio de, bueno, los otros grandes que leí también y que leo, o releo, no se me escapa Kafka, Conan Doyle. Y descubrí no hace mucho en cuentos a Roald Dahl, que yo lo tenía por de alguna película, medio como de para niños, en fin. Pero el tipo tiene unos cuentos espectaculares. Llegando a Argentina, a nuestro país, ni hablar que inspiración total para mí, Horacio Quiroga, ¿no? Y, obviamente, llegando al puerto, que todos llegamos, obviamente, Jorge Luis, el grande. Bueno, y ¿qué decía? ¿Qué tipo de cuento que yo hago? Hago el cuento tradicional clásico, porque hay diferentes formas de narrar en la tipología esta de cuentos. El caso, por ejemplo, de Poe, de Capó. Capó hace una especie de narración rara que es realidad muy poco ficcional. La referencia más concreta, muchos lo deben saber porque tuvo mucha difusión, a Sangre Fría, cuando él relata esas familias del sur de Estados Unidos que los mataron y que hubo un detalle horrendo, a mí me quedó pegado, mataron toda la familia y le pusieron espejos en los ojos. Entonces a él le pega ese tema y no logra llegar hasta los presos. Los trasladan de la cárcel pueblerina donde estaban hasta una cárcel más grande y allí logra contactarse. Y ahí empieza con ese relato por primera vez en el mundo, dicen algunos, de esa realidad con poca ficción, sin perjuicio de que se pelea la autoridad de ese primer género, de esa primera forma, con nuestro Rodolfo Walsh. Hay muchos literatos y analistas que dicen que Walsh, cuando
cuando escribe Operación Masacre, ahí ya le gana, entre comillas, a Capote. Hace un relato muy realista, bueno, tremendamente horrible y sangriento, con muchos tintes de ficción. No me acuerdo, tiene un nombre eso en literatura y en comunicación social y en el momento de matar. Bueno, respecto ya yendo un poquito a la manera que yo encaro toda esta historia de la escritura, creo que nuevo periodismo o periodismo literario. Periodismo literario, gracias. Germán Bartizani, escritor, colega. Gracias, Germán, querido. Y gracias por venir. Che, bueno, la cuestión es que yo por ahí, cuando me dicen, che, ¿de dónde sacabas vos? ¿Qué inspirabas? Que yo estás perdido. Como antes se pensaba los grandes escritores que estaban allá, qué sé yo, con opio, whisky. No, nosotros, a mí me surge de todos los días. Qué sé yo ando en la bici, corro, no sé, no me puedo dormir. Y veo cosas en el barrio, veo situaciones, emociones, charlas. Y bueno, y de ahí van surgiendo las cosas. Digamos que la inspiración es totalmente diaria. Y bueno, ahora en el caso del libro que yo estoy presentando, El Cuento Oscuro, siempre se hace difícil la creación propia y hablar del libro. Entonces, uno dice, de alguna manera, hablando en metáfora, como me gusta mucho, y he aprendido eso de la metáfora, como me gusta mucho, yo decía que se parece como a tener un hijo, ¿no? En el término de las mujeres. Entonces uno lo concibe, lo trae al mundo, lo cría, lo quiere, lo prohíbe, en fin, y a su vez estará convivencia con los miedos. ¿Cuáles son los miedos? El fundamental es la crítica. Cuanto menos se hace despiadada, por ahí la censura, y muchas veces se llega al caso de muchísimos autores que niegan su obra o partes de sus obras. Hay un caso específico acá, que es un escritor que medio que se conoce poco y es muy complejo, me mira mi compañera borgiana también, Macedonio Fernández. Macedonio renegaba de su obra, no quería que tirara la obra, se la iban juntando y se iban escribiendo, el tipo no quería hacer nada. Bueno, y es un loco. Salo, gracias por venir, querida. Placer. Bueno, la cuestión es que yo digo que la narrativa propia uno se cree que es la mejor. Yo siempre digo, yo después que escribo digo, oh, qué lindo, qué cosa que me salió. Y entonces uno se da manija, te crees que es la mejor cuando estás sentado frente a la compu ahí, deslizando los dedos, termina un párrafo. Espectacular. Esto es enorme, va a tener una salida. Y después, en ese ámbito no privado, ¿no es cierto? Pero cuando viene la parte pública, la comunicación de lo que haces, ahí empiezan los temas, porque te van a preguntar, ¿y cómo era hacer esto? ¿Qué nivel de aceptación va a tener? Y bueno, lo cuestionamos. Iré bien, estará bien, gustará, todos los peligros esos. Y otro divertimento que tengo es el tema de las palabras. Como todo escritor, me gusta jugar con las palabras. Y me pongo a escribir frases y un poco un día con los chicos que me suben a las redes me dicen, che Juan, ¿por qué no te tirás a elaboramos frases inspiradas? Y bueno, ahí empecé, que yo un día decía, por ejemplo, como para llegarle más, sobre todo a la gente más cotidiana y joven. Yo decía, si el día pinta bajón, andá hasta la biblioteca, tomá un libro, papel, sentís olor, y el mundo te va a cambiar, la vida va a ser otra. Y otra también, que un día, también escribiendo, me puse a pensar, digo, anduve a tientas en mis días hasta que empecé a leer cuentos. Es como que me cambió la vida. Y entonces, yo ahora, si ustedes tienen un cachito de paciencia, voy a leer uno de mis cuentos. Elegí el más corto para no aburrir, hace calor y todos tienen que hacer algo. Supongo que habrá sacrificios de siesta acá, seguramente. Bueno, el cuento se llama Pinocho siglo XXI. Tantas veces le hizo el amor que ya no lo recuerdo.
Y de esa pasión, de esa desenfrenada sensualidad, ocurrió lo que con gran probabilidad podía suceder. Los días pasaban. Al despertarse, Ricardo la miraba y sentía el rumor de la sangre que encendía su amor. Su pesada existencia lo envolvía durante el día en burocrática rutina de disciplinado bancario. Papeles, sellos, escritorios, ficheros que entristecían sus horas en intenso gris. Había ingresado a la entidad financiera estatal a muy temprana edad, nexo de su padre, del cual heredó el oficio de esa sucursal. Por las tardes, de regreso al hogar, iba saboreando el encuentro con ella. La vida se le coloreaba, sintiendo ciertos espasmos en el estómago y más abajo. La casa, siempre hermética, puertas y ventanas en bloqueo absoluto. No contaba con servicio de limpieza. Nunca se vio entrar ni salir a nadie de allí. Los corrillos de los vecinos, con los cuales nunca cruzó una palabra, ya estaban gastados por el tiempo, siempre graficando que el misterioso habitante guardaría raya a saber qué secretos, prácticas o costumbres en aquel enigmático aislamiento. Una vez sorprendió a sus compañeros de trabajo invitándolos a conocer su vivienda. El motivo que les dijo fue mostrarles su lugar de vida y fundamentalmente presentar a su esposa, quien estaba embarazada de algunos meses. El asombro en el grupo les carcomió como un topo la curiosidad. Llegó el día. Fueron llegando de uno en uno y de dos en dos, según el estado que revestían. La recepción fue fantástica. Hubo diversos tragos, bocaditos y varias delicias más. A continuación, los invitó a sentarse a la mesa. Todos se acomodaron en sus sillas, dieron a comer, se hizo un silencio persistente. Marita, casi siempre la vocera, le hace chismosa del equipo, no aguantó y sin más preguntó por la señora de la casa. A esto se le respondió que por su estado de gravidez no podía acompañarlos a la cena, sin perjuicio de que, con un ademán, los hizo pasar a verla, guardando un mutismo en torno a su estado. Allí la vieron, con semblante de nácar, media risa, ojos entornados y cabellos perfectos. Un marco como de nieve tenía la almohada que resaltaba la cabeza. El vientre, un pequeño montículo levantando las sábanas. Llegó el epílogo de la velada y todos partieron, con un puñal de incógnita clavado en sus entrañas. El abdomen de Mary fue creciendo exponencialmente, pero la pasión seguía intacta y el fragor de la relación amorosa también. Fue a poco más de 9 meses que nació de esa extraña relación un bebé hermoso, podría decirse casi perfecto. Algo más allá de lo humano tenía su mirada. Ricardo siempre ocultó su enlace por miedo al que dirán. Por consiguiente, también escondió, en principio, el embarazo de su amada. Así fue que pasaron los meses y finalmente llegó el día del parto. Se dirigió a una clínica cualquiera buscando una sala de urgencias. El médico de turno que los atendió quedó absorto, pero con el máximo rigor profesional internó a la parturienta de inmediato y llamó a la obstetra, quien con gran asombro y sin palabras puso manos a la obra. El niño tenía una piel con la tersura de un durazno, ojos de color verde almibarado, cejas, boca y orejas delineadas, sus labios dibujados y una cabecita llena de cabellos en brizna, amarillando para engarzar en el fino
delicado y grácil cuellito. Todo remataba en un cuerpo de exacta armonía. Él, hacía 6 meses, la había encargado a una importante empresa de Estados Unidos. Era de última generación. En el rubro, la llamada XCR3000. Casi humana, decía la publicidad. Cuando quitó el complicado y a la vez delicado embalaje que la protegía, la infló y, pudiendo así admirarla en toda su dimensión, advirtió que era la mujer más maravillosa, armoniosa y sensual que jamás en su vida había visto. Desde ese momento se enamoró perdidamente de ella, y fruto de esa relación nació ese bebé demasiado parecido a los humanos que ahora acunaba entre sus brazos. Claro, él muchas veces no se cuidaba.